Bienvenidos a integrales número 8. ¿Sí? Lo último que habíamos hecho es este ejercicio de repaso de integrales inmediatas, donde estaba esto elevado al cuadrado. No voy a volver a repasar esto. Quedó esto como resultado, ¿no? Yo me había olvidado del 6 y el 9, que después lo puse y después multipliqué 15 sobre 34 por 6. Multiplicando y simplificando me quedó 45 sobre 17 y acá me quedó 45 sobre 11. Bueno, hay que prolijar esta parte y esta parte, o sea que hay que poner 45 sobre 17 y 45 sobre 11, pero este es el resultado de la integral, puntos de repasen el video el video anterior, o sea, integral 7, está muy bueno porque además repasamos los argumentos algebraicos necesarios para poder realizar formalmente el problema. Y vale la pena repasar esos argumentos algebraicos porque la mayoría de los problemas que hay o que suscitan en los exámenes es en los pasos intermedios. Yo cuando corrijo veo un montón de problemas en los pasos intermedios, ¿no? Bueno, esto queda para la foto y ahora vamos a dejar de hacer integrales inmediatas. Yo dije que las integrales inmediatas son aquellas que salen aplicando la propiedad 1 y 2, esas propiedades que dice la integral de la suma de las integrales, y la integral de un número por una función, ese número sale afuera multiplicando, bueno, ok, más la tabla de integrales que conozco, con eso puedo procesar un montón de integrales como las que estuvimos haciendo en los últimos 7 videos de integrales. Pero también dije que hay muchas veces que me dan integrales muy complejas en las cuales no aparecen en la tabla de integrales y tampoco las propiedades algebraicas, las dos únicas que mencioné, no me las pueden procesar, no las pueden desarrollar, no las pueden calcular. Entonces me agarro de los pelos, si es que tengo pelos, si soy pelado me agarro de la cabeza. Entonces digo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo desarrollo una integral? Bueno, hay algoritmos, hay métodos que me posibilitan reducir la integral a su mínima expresión y llevarla holgadamente a una integral que se encuentra en tabla de integrales y hacer el cálculo fácilmente y terminar el problema. Bueno, entre esos métodos está el método de sustitución, el método de integración por partes, el método de composición de fracciones simples, pero voy a empezar por el método de partes porque, bueno, a vos que no te entra método de sustitución, pero no significa que no explique el método de sustitución. En el canal expliqué un montón de integrales donde tuve que aplicar el método de sustitución, así que véanlo, fíjense, y si no lo aplicaríamos en otro momento también, pero ya en el canal debe haber videos que hablan sobre el método de sustitución. Voy a empezar por el método de partes. Métodos de integración por parte, que me posibilita llevar esa integral compleja, que no se encuentra en tabla y tampoco la pueden procesar las dos propiedades algebraicas que estuvimos manejando. Entonces, bueno, tengo que hablar de este método que me sirve como para poder reducir la integral a su mínima expresión y poder llevarla a una integral de tabla y poder terminar el cálculo. Método de integración por partes es un método muy sencillo, ahora lo vamos a pasar a explicar, pero bueno, se acabaron las integrales inmediatas, sigan practicando sobre esto. Yo ya tengo que hablar de los métodos de integración. Bueno, vamos borrando un poco esto. Como verán, este ejercicio que estoy borrando lo hice paso a paso, y todo debe hacerlo paso a paso. Todos los ejercicios de la práctica, todos los ejercicios que hagan en los exámenes, prolijamente de arriba hacia abajo. Si lo pueden hacer en lápiz, mejor, así no tienen que tachar y es más prolijo borrar que tachar. Y además tienen que hacerlo paso a paso mostrando los argumentos sólidos que uno va aplicando, no con tanta severidad como yo lo hago acá, pero paso a paso, como para de alguna manera llevar un orden al problema y además cuando el profesor los corrige, los va a corregir con una sonrisa en la boca, ¿no? Porque de alguna manera una sonrisa de oreja a oreja, quise decir. Porque a la hora de corregir es muy feo corregir cosas tachadas, borroneadas, que no se entienden un pomo, y ya da mal gusto al corrector, al profesor que corrige, y medio como que me va a poner un regular, más que un bien menos. Y con el regular uno no lo aprueba. Y otro consejo sano, hacer el parcial de carilla en carilla. Termino una carilla, no doy vuelta a la hoja, sigo en otra carilla. ¿Por qué? Porque en el momento que doy vuelta a la hoja y quiero traspasar el problema a la carilla anterior, a la carilla posterior,
por ahí cometo un error de traspaso del problema, en vez de ponerle un signo menos le puse un más, en vez de un más, un menos, o en vez de un medio puse por 2. Esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque al dar vuelta a la hoja yo no veo la continuidad de lo que yo estaba haciendo. Tuve que dar vuelta a la hoja y traspasar el problema al otro lado. Y en ese traspaso cometo errores garrafales. Entonces, preferible terminar una carilla en lápiz, prolijo, de arriba abajo, sigo en otra carilla, y así sucesivamente. Consejo. Bueno, y ahora vienen métodos de integración. Ya no vamos a integrar en forma inmediata. Bueno, uno de los métodos se llama integración por partes. Tiene un significado el decir por partes. Vamos a hablar de eso. Los métodos se utilizan cuando la integral no está en la tabla de integrales y tampoco en las dos propiedades algebraicas que hemos manejado, que la integral de la suma de las integrales, la integral de un número real por una función, el número sale afuera multiplicando de la integral. Cuando esas dos propiedades y la tabla de integrales no me pueden procesar esa integral complicada a simple vista, entonces necesito recurrir a los métodos de integración que me posibilitan reducir la integral a su mínima expresión y aplicar tabla integral. Bueno, entonces el primer método que vamos a hablar es el método de integración por partes. Vamos a decir por qué por partes. Porque muchas veces uno le pone nombres a las matemáticas en mención a algún autor, algún matemático, en mención a alguien, o le ponen nombres raros, y algunas veces tienen nombres que vienen a colación a lo que uno está haciendo. Por lo general, sí, obviamente cuando uno define unas cosas y pone etimológicamente un nombre a la propiedad, significa de lo que está haciendo en la propiedad, ¿no? O sea, no va a ponerle a la propiedad vaca, caballo, no vamos a poner eso. Le vamos a poner un nombre que tenga que ver con lo que uno está haciendo, claro. Bueno, y por partes tiene que ver con lo que voy a hacer ahora en este método que voy a explicar. Bueno, a ver. Veamos. Es una propiedad, ¿eh? O sea, los métodos son algoritmos que derivan de propiedades que se demuestran sólidamente en matemáticas. Uno podría poner la fórmula y decir, bueno, qué lindo. Bueno. Lo voy a poner como una propiedad y después voy a decir cómo sale. Propiedad. Si yo tengo la integral de f por g' derivado, f y g son dos funciones donde f no está derivado y g sí está derivado porque tiene una tilde. F y g son funciones de x, por eso pongo por diferencial x. Acuérdense que el diferencial me indica la variable en la cual las funciones se mueven. Este diferencial x significa que tanto f y g se mueven con la variable x. Porque en el ejercicio anterior que hice integral inmediata puse p, diferencial p. Ese diferencial me está diciendo que la función que está dentro, que tengo que integrar, se mueve en p, donde la variable es p, que hace la base de x, como en otros problemas. Bueno, acá ponemos x, diferencial x, significa que esta función y esta función son funciones de x, se mueven con x. La integral de f por g' diferencial x no es otra cosa que f por g menos, ahora al revés. Acá no derivé f y derivé f, ahora derivo f y no derivo g. Esta es la propiedad, que se llama integración por partes. ¿Por partes por qué? Porque esta integral es igual a este término, que es f por g, menos este otro término, que está acá, que también es una integral.
Por eso se llama por partes. Por partes porque se divide esta integral en dos partes. F por G y esta que es otra integral. Yo sé que tengo una integral, bueno, la tengo que resolver. Bueno, se divide en dos partes. En este término y en este término que es una integral. Ese es el significado de por qué se le dice por partes. Bueno, no importa. Se desglosa en dos términos. En este término y en este término. O sea, acá tenemos la integral de f por g', diferencial x. Acá tenemos f por g, fácil de recordar. Y acá también esto es fácil de recordar, porque justamente esta integral es más o menos la opuesta, entre comillas, a esta. Porque acá tenemos mnemotécnicamente, ¿no? Mnemotécnicamente f por g' y acá f' por g. O sea, es al revés. En vez de hacer f por g' como tenemos acá, hacemos al revés, f' por g. Acá derivamos g y acá al revés, derivamos f. Es fácil de observar. Y acá el término del medio es f por g. Es fácil de recordar la fórmula, ¿no? Después de tantas veces que la uso ya. Claro. Pero es una propiedad y se demuestra. ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale este argumento? Esta propiedad. ¿De dónde sale este argumento? Como en forma chistosa, digamos. ¿De dónde sacaron esta porquería? No va a ser una propiedad, vamos. No va a ser una porquería. Bueno, hay una demostración, es fácil. Esto tiene una pinta, al que se dio cuenta ya se va a dar cuenta de dónde sale, y el que lo sabe ya está. Vamos a hacer demostrar. Aunque la demostración no va a ser relevante, pero simplemente para saber de dónde salen las cosas, no porque sale de balde, a mí se me ocurrió, o alguien me lo dijo, no, hay que saber de dónde sale. Todo se demuestra en matemática. Todos los argumentos tienen que ser justificados. No hay nada injustificable en matemática, nada. Salvo aquello que no se pueda demostrar o carece de demostración. Porque hay verdades que no se pueden demostrar en la matemática. Eso ya tiene que ver más con el campo de la lógica y es más profundo. Y tiene que ver con las teorías de Gödel. Gödel se escribe, Gödel. No importa, el que me entiende es matemática ya sofisticada, no importa. Gödel, las teorías de Gödel. Pero no voy a hablar de eso, no se preocupe. Voy a demostrar esto. ¿De dónde sale esto? ¿Alguien lo escupió así? No. A ver, ¿qué pasa si nosotros hacemos la derivada de un producto? ¿Cómo es la derivada de un producto? De ahí va a salir. ¿Alguno ya encendió la luz? Ah, ya está, ya lo saqué. Y el que lo sabe ya está, obvio. Sale de esta fórmula, de la derivada de un producto. Respuesta. Lo voy a poner, lo anticipo, pero ahora van a ver. Sale de la derivada de un producto. De funciones, claro. Sale de la derivada de un producto de funciones. De ahí sale. Y vamos a ver por qué. Ahora, por ejemplo, si yo hago f por g derivado. Bueno, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, también guitarreo, saco una guitarrita y empiezo a cantar, ya la conozco de memoria, pero esa propiedad, que no la demostré, la derivada de un producto, sale por la definición de derivada, que es un límite, el límite del cociente incremental famoso. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y ahí, de esa definición, de la definición de derivada, claro, que ese es el límite de ese cociente incremental, se demuestra la derivada de un producto. Leibniz, por el 1650, 1655, tardó 15 días en demostrar, a través de la definición de la derivada de un producto. Hoy lo sabemos así, pero Leibniz era un genio, y nosotros no existíamos
y fue el pionero del análisis matemático. Bueno, Leibniz tardó 15 días en demostrar la fórmula. A través de la definición de la derivada, que es el límite del cociente incremental, el límite cuando x tiende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Se supone que la función tiene que ser necesariamente continua en A, ¿no? Para poder aplicar la definición, porque si la función no es continua en A, no es derivable en A. Es una propiedad que hablé muchas veces, pero no importa, no la demostré tampoco, pero la mencioné. Tiene que ser continua en A, ¿no? Condición necesaria, si no, no es derivable. El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. A través de la definición de derivada, puedo demostrar la derivada de un producto, que es ese cantito, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Todos los argumentos son justificables, no hay nada que sale porque sí. Todo tiene una razón de ser, como decía Leibniz. Por lo tanto, todo se demuestra. Bueno, esa demostración, bueno, conlleva esta fórmula que ya sabemos, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¡pum! Bueno, ya sabemos el chiste. Entonces, la pregunta que suscita por ahí es de decir, bueno, me decís que sale la fórmula esta por la derivada de un producto de funciones. Bueno, me escribiste la fórmula de derivada de un producto de funciones, pero todavía no me convenció. Es cierto, todavía no terminé. Entonces, sale de acá. Bueno, ¿qué pasaba cuando integraba la derivada? ¿Qué pasaba cuando integraba la derivada de una función? ¿Qué sucedía cuando integraba la derivada de una función? Volvíamos a la función de antes. Bien, más la constante. Ojo, Claro, más la constante. la constante de Barrow. Ojo. Entonces, supongamos que f por g la llamamos h. ¿No? Por un momento. Bueno. Y tenemos h', ¿no? Que es la derivada de f por g. Bueno, f por g es h, entonces me queda h' acá. Bueno, ¿qué pasa si yo integro h'? Vos lo dijiste. Si integro h' por los primer video de integrales 1 y integrales 2, si también quieren ver, y los demás también, hemos repetido muchas veces, que la integral de la derivada no es otra cosa que la misma función que integré, claro, que es h', más la constante de Barrow. La constante de Barrow, bueno, dejamos de lado. O sea, en cierta forma recupero la función que integré, en cierta forma, porque a esto hay que sumarle la constante, claro, de Barrow, que es un número real cualquiera. Bueno. Entonces voy a aplicar este argumento a través de la derivada de un producto, sabiendo que f por g lo definimos como h. Bueno, vamos a poner acá donde dice f por g, vamos a poner h. H' me va a quedar. Me va a quedar h' igual a f por g más f por g'. ¿Está? Bueno. Ahora, tácitamente lo que voy a hacer es aplicar esto. La integral de h' no es otra cosa que h más la constante de Barrow. Barrow era maestro de Newton, de Isaac Newton, padre de la gravitación universal y pionero del cálculo infinitesimal. Y el padre del cálculo infinitesimal para mí es Leibniz. Pero bueno, porque hizo más cosas Leibniz que Newton de cálculo infinitesimal. Bueno, y aplico este argumento que ya lo veníamos arrastrando en varias clases. La integral de la derivada es recuperar la función más la constante de Barrow. Entonces, vamos a aplicar este integral, vamos a aplicarlo a esta última expresión que escribí acá. A esta última. Entonces, agarro esta expresión, vamos a poner acá de nuevo. Y lo que vamos a hacer es aplicar integral
en este miembro y en este otro miembro. O sea, voy a hacer, vamos a hacer un poquito de lugar. Vamos a aplicar, vuelta a repetir, como yo tengo la integral de h', vamos a hacer la integral de esto en este miembro y simultáneamente la integral de lo mismo en este miembro. Así. O sea, a partir de este apliqué integral en ambos miembros, así como se ve. Y eso se puede hacer, porque dadas estas dos expresiones que son iguales, sus integrales van a ser iguales, lógico. A diferencia de la constante de Barrow, ¿no? A diferencia de la constante de Barrow, ¿no? Seguramente. Bien. Entonces, me quedó esa expresión. Dos expresiones iguales, integro ambos miembros, obviamente eso lo puedo hacer porque tengo dos funciones que están igualadas, h' y f' por g más f por g'. Si dos funciones son iguales, sus integrales también lo van a hacer. A diferencia de una constante, ¿no? A diferencia de una constante, que también es como una constante de Barrow, ¿no? Por total, si derivo esas dos funciones, me vuelvo a recuperar esto. Ahora lo voy a mencionar esa propiedad. Ya la mencioné, pero me gustaría escribir. O sea, si tengo dos funciones iguales, sus integrales van a ser iguales. A diferencia de una constante. Entonces, me quedo la integral de esto y la integral de esto. Esta integral no es otra cosa que h más la constante de Barrow, que está acá. Y esto que está acá es la integral de la suma de las integrales, la propiedad 1 algebraica, que vimos para integrales inmediatas. Distribuyo la integral en cada uno de los términos. Me queda la integral de f' por g más la integral de f por g', y ahí quedó. Y uno dice, bueno, pero no llegué a lo mismo. Bueno, hay que ordenar un poco los términos. Hay que ordenar un poco los términos. Ahora, ¿quién es h? H es f por g. Entonces, ordenar un poco los términos significa despejar. Yo acá en esta fórmula tengo en el primer miembro la integral de f por g' diferencial x. Esta integral está acá. O sea, esta integral del primer miembro, pongo un asterisco para que se vea, es esta integral de acá. Este asterisco de ahí. Esta expresión está acá. Entonces lo que debería hacer es pasar esto que está sumando restando al primer miembro. Cuando pase esto que está sumando restando al primer miembro, me va a quedar h, que es f por g, menos la integral de f' por g. F por g menos la integral de f' por g. Me queda exactamente lo mismo. Y ahí demostré la fórmula. A diferencia de una constante que tiene que ver con la constante de Barrow, claro, que no la puedo evitar. Bueno, entonces terminando prolijamente la demostración, un cuadrito, porque se merece un cuadrito, despejo este asterisco, despejo esta expresión, que es simplemente el primer miembro de la fórmula que quiero demostrar, paso esto que está sumando, restando al primer miembro, como h es f por g, me va a quedar f por g menos esto, integral de f' por g diferencial x, más la constante que la pongo después, porque el orden de los factores en la suma no altera el resultado, la propiedad conmutativa de la suma, ¿no? 3 más 2 lo mismo que 2 más 3, la puedo poner en cualquier lugar sumando, o sea que la pongo al final, no me jode.
igual a lo que despejé, que es esto, la integral de la integral de f por g'. Que es esta integral de asterisco que yo quise despejar y que realmente tengo acá. Y demostré que la integral de f' de f por g, la integral de f por g' no es otra cosa que f por g menos la integral de f' por g, a diferencia de una constante que no la puse acá en la fórmula, pero no hace falta. Porque se sobreentiende que cuando calcule esta integral, le voy a sumar la constante porque es una integral que se llama integral indefinida. Ya vamos a ver lo que son integrales definidas, que tienen que ver con cálculo de área y qué sé yo. Pero cuando aparece así a secas una integral, se dice integral indefinida. Y la integral indefinida siempre, cuando uno se integra esto, por las reglas que tenga que aplicar, y con la tabla de integrales, le sumó la constante de Barrow. Así que esa constante de Barrow no hace falta ponerla acá. Esto sale de la demostración, pero se supone que esta constante está absorbida o metida dentro de esta integral cuando calculo. Por eso me queda la fórmula esta de acá. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y de ahí sale la fórmula. De ahora en más no voy a demostrar esto, y tampoco no creo, bueno, en un examen para económicas no me van a pedir la demostración de esto, podría ser. Por lo general, por mi experiencia no, pero sí para ingeniería o exactas piden la demostración de la fórmula de integración por partes, si es una demostración simple, como se ve. Pero nosotros no vamos a necesitar de la demostración, si bien de esta fórmula, para poder hacer integración por partes. No di ningún ejemplo y no pienso dar ningún ejemplo hoy. Voy a empezar mañana a dar ejemplos de esta fórmula, de aplicar esta fórmula que está acá. Lo voy a dejar picando la pelota con esta demostración para que la vuelvan a ver recontra súper sencilla, como se ve. Pero ahora saben el porqué, de dónde sale esta fórmula que mucha gente aplica en los trabajos prácticos, en las prácticas y en los exámenes, sin saber de dónde viene. Viene o proviene de simplemente la derivada de un producto y tener en cuenta que la integral de la derivada es la función misma más la constante de Barrow. Que después en la demostración esta constante de Barrow queda absorbida por esta integral, porque al calcular la integral le sumo la constante al final de todo, una vez que hice el cálculo, como lo hicimos en integral inmediato. Y dije que esto es una integral indefinida. Cuando veamos integral definida ya vamos a ver qué es, tiene que ver con cálculo de área, también tiene que ver con cálculo de área, porque integral definida es un tema que incluye cálculo de área, claro. Pero cuando aparece una integral a secas así se llama indefinida y cuando uno termina el cálculo le suma la constante de Barrow. Dejo esta pizarra excelente, a sumo detalle, con toda la demostración. Por eso no voy a hacer ningún ejemplo, porque le doy potencia a la demostración esta en este video. Y en el próximo video, en integrales 9, porque este es integrales 8, vamos a empezar a practicar integración por parte, ejercicios. Y bueno, y ahí podremos hacer todo lo de la vida. Después de esto vendrá la integral definida, cálculo de área, y ahí finaliza por lo menos el temario de análisis matemático. En realidad no termina nunca, porque hay muchos más temas más sofisticados por ingeniería exactas. Integral definida, viene también integral de cálculo de área, después viene lo que es el baricentro, después viene lo que, o centro de gravedad de una superficie, y después viene, por ejemplo, temas de área sobre de funciones dadas en forma polar, o paramétrica, qué sé yo, viene cálculo de volumen de sólido de revolución, o cálculos de volumen, como se ve en el análisis 2, hay un montón, y sin fin no se termina nunca, es un camino infinito, pero de ese camino infinito nosotros atravesamos un pequeñísimo camino, que es esto de análisis matemático 1. Pero los dejo con esta imagen hermosa de la demostración, y la clase que viene empezaremos a practicar. Ejercicio de integración por partes, donde aplicaremos tácitamente esta fórmula sin necesidad de recurrir a la demostración, claro. Así que bueno, los dejo a todos, repasen todo lo que vimos hoy y en los videos anteriores, claro, traigan dudas, lógico,
Y bueno, seguimos apostando a hacer ejercicio porque esto es práctica, lápiz y papel y repaso constante. Mañana, tarde y noche, y esa es la película. Así que bueno, los dejo con esta hermosa demostración y los demás videos. Repasen y que la pasen muy feliz. Nos vemos la próxima. Chau, chau.